La Mecánica Andújar, que llega a este programa siempre a traernos información, historia, cultura, datos. Andújar, La Mecánica. Buenos días. El Luis Vargas de Una Nueva Mañana. ¡Ay! Buenos días, aquí estamos, pero yo siento que ha habido un crecimiento brutal, sobre todo con Nelson, Yamel, Nicolás. Freddy es un veterano de guerra. Usted no se cuenta ya. Freddy es un comunicador sombra, o sea que protege en el narco. El empresario sombra es el que da el dinero y no aparece nunca. ¿Cómo, Freddy? Sí. ¿Cómo? Me gusta lo del dinero. Aquí Freddy el sombra que está aquí. No, pues yo lo contemplo a todos mis compañeros. Sí. Anóteme por ahí en su libretica, ya usted sabe. Sí. Andújar, mira, me llamó muchísimo la atención, aprovecho de mandarle mis condolencias y más sentido pésame al doctor Leonel Fernando Reina, a tu expresidente, por el fallecimiento de doña Elsa, ¿no? Su tía. Estuve viendo ahí en el funeral que llegó el expresidente también, Hipólito Mejía. Me sorprendió el afecto, el gesto que tuvo con el expresidente, el doctor Leonel Fernández Reina. Pero me llamó la atención lo siguiente. No fue Danilo, sin embargo fue Hipólito. Sí, y tú eres de los que siempre ha tenido la tesis de que existe por temas X o Y, cierto enfrentamiento entre ambos líderes. ¿Cuál es la realidad detrás de esa historia? En el devenir de la política yo he estudiado todas las rivalidades que han habido del 66 al 2025. Y entre Hipólito y Leonel hay una rivalidad. Pero esa rivalidad lleva a una coincidencia entre Danilo y Hipólito. O sea, esa es la más espectacular, por carambola lleva otra. Bueno, mira, la primera rivalidad política dominicana fue entre Bosch y Balaguer. Después Bosch tuvo una con Peña Gómez. Balaguer tuvo una con Peña Gómez también. La rivalidad de Hipólito y Leonel y la rivalidad de Danilo y Leonel. Pero Balaguer primero tuvo una rivalidad con Augusto Lora, que quiso ser presidente, y era su vicepresidente. Y luego estuvo con Fernando Álvarez Bogar. Y con Peinado, que no lo apoyó. Bueno, pero de Balaguer, yo nunca eso que Freddy está indicando, como analista político, yo no lo estudié. Balaguer siempre concibió su partido para él solo. Sí. Pero se ilusionó Augusto Lora en un momento que creía que le iban a dar la sucesión. También se ilusionó Fernando Álvarez Bogar en un momento que creía que le iba a dar la sucesión, y el último ilusionado fue Jacinto Peinado. Entonces yo no le pongo a Balaguer rivalidades internas, lo que Freddy está indicando, pero sucedió en los hechos. Las rivalidades internas que hay, que se pueden demostrar, es Bosch, Peña Gómez, se pueden desarrollar, y Danilo y Leonel. Sí, pero antes de irnos a Danilo y Leonel, me sorprendió un poco lo de Bosch, Peña Gómez. ¿Por qué hubo rivalidad entre estos dos líderes? Los criterios que tenían eran diferentes. Opuestos. Pero muy fuertes. Eran muy opuestos, lo mismo de Balaguer y Peña Gómez. La rivalidad de Hipólito y Leonel también son criterios. Uno... Andújar, hay que explicar que el presidente Juan Bosch, en el año 1973, renuncia del PRD y forma el Partido de la Liberación Dominicana, y entonces Peña Gómez pasa a dirigir el PRD, y ahí fue que se hace un verdadero líder nacional. La mayor, Peña Gómez hace un líder nacional, y se produce la mayor rivalidad de los más poderosos, rivalidades entre líderes políticos de diferentes partidos. Pero yo fui buscado para hablar de la rivalidad. Entre Leonel e Hipólito. ¿De dónde nace esa Comenzó en el 1996, el primer ciclo. Y ahí siempre ha tenido epíteto. Se dijo el doctorcito de Nueva York. Fue la primera expresión que Hipólito tituló el doctorcito de Nueva York. Bueno, en las elecciones del 2000, Hipólito Mejía gana las elecciones. En el 2004
viene la crisis del 2003, Hipólito Mejía se genera una tormenta política perfecta como la que tiene Luis hoy, apagones, caso de Baninter, El dólar. Inflación. inflación, todo lo que tenemos hoy. Que aquí vino una persona y lo explicó muy bien. Y ese término se usa en la política a partir de una tormenta perfecta, de un barco, una cosa. Ustedes que tienen esa cultura inmensa. Bueno, entonces, con el 2003, entonces viene el caso de que cae Hipólito, Leonel lo enfrenta. Hubo un momento que Hipólito dijo que se iba a dar la trompa con ¿Cómo? Pero se llevaba mucho, Andújar era un abuso. Leonelito le decía Hipólito. Leonelito, bueno. Ahorita vamos a ver algunos de los epítetos. Le puso el ungido, el príncipe del Manhattan, el demagogo profesional, el azaroso. No quiero nada con Leonel, no me cumplió. El cirujano de la palabra, el arquitecto del fraude, el rey del gasto público, el maestro de la reelección, el hombre de la metro, Leonelito de Harvard, doctorcito de Nueva York. Pero todavía no entiendo por qué le ofende tanto a Leonel. Así ha sido. Sí, pero ¿por qué? Porque Hipólito no tiene el discurso de Leonel. Ni de Balaguer ni de Bosch, que manejaban eso en criterios diferentes. A mí lo que me parece, Andújar, entonces también ahí, antileonelistas como Juan Bolívar, como Uchilora, mucha gente elaboró también criterios. Pero déjame cambiarte la pregunta. ¿Leonel en algún momento ofendió a Hipólito? No, nunca ¿Le hizo le contesta algo personal? así. Nunca lo va a contestar así. Pero así fue el debate. Aquí que tú tienes que venir hasta aquí en el país para que lo entiendas. Bueno, entonces en el 2004, llega Leonel, lo enfrenta, le gana, y es un momento donde Leonel gana. Y ahí mismo sale lo de Quirino, Hipólito queda aplastado, porque Quirino se llevó de encuentro a Hipólito, porque un presidente que dejó parquear el helicóptero de Quirino al lado del de él, un presidente que hizo teniente a Quirino, un presidente que los vehículos oficiales de la Fuerza Armada cargaron droga con Quirino, para que tú sepas. ¿En qué gobierno fue eso? En el gobierno de Hipólito. Ay, Dios mío. De tu amiguito Hipólito. Bueno, entonces... Eso es como viene, crónica de una muerte anunciada. Viene lo que estamos viviendo. en el 2015, la polémica se reactiva también con el tema de la droga, cuando Danilo e Hipólito se combinan y traen a Quirino. Y vienen y atestan a Leonel, lo ponen en el momento más bajo, al Leonelito de Harvard lo ponen en el momento más bajo, y eso permite en el 16 Danilo pasar a la reelección. ¿Entendiste? O sea que el tema de la droga y Quirino ha estado en ese debate. Entonces, bueno, Hipólito en el 12 llevó equivocadamente su rivalidad con Leonel, no con Danilo. Pero el candidato era Danilo. Pero el candidato era Danilo, para que tú sepas las dos veces que le ha dado eso. Juan Bolívar al día y todo eso teórico de Hipólito. Uchilora dijeron que era enfrentar a Leonelito de Nueva York. Y enfrentaron a Leonelito, asustaron a Leonel, porque Hipólito llegó a decir que tenía el expediente de Leonel, para que ustedes sepan cómo ha sido Hipólito. Entonces, ahí viene Leonel y forza y pierde Hipólito. O sea, Hipólito ha tenido con el tema de enfrentar a Leonel 2 derrotas, la del 4 y la del 12. Entonces, en el 16, Hipólito, entrando en lo de Quirino, consolida el triunfo de Danilo. Y en ese momento del 16 es el momento donde Leonel está más bajo en su posición política ante el país, y hay una coincidencia, o sea, la rivalidad de Hipólito y Leonel hace una coincidencia entre Hipólito y Danilo. Y la política dominicana... Pero como si entonces, de alguna manera, Hipólito beneficia la carrera de Danilo político. Sí, la beneficia porque se enfrenta y se hace aliado. Cuando ahora en el 20, espérate, Frey, que para decirte que Frey sabe todo esto, lo debate y lo ha vivido por dentro. Ahora en el 20, cuando hacen la alianza entre el PRM
Y la fuerza a del Abinader y Leonel para las cosas congresionales. municipales. Hipólito se niega a ir y Carolina al meeting del Parque Danilo. Independencia. Sí, no. Fueron un acto que supuestamente eran juntos, pero Hipólito no fue ni Carolina, que fue en el Parque Independencia. Yo fui a verlo, el acto. O sea, a Hipólito no le gustó que Leonel se aliara con el PRM. Entonces, sí, esa rivalidad de Hipólito y Leonel hace la amistad entre Danilo y Leonel. Entonces, Hipólito se benefició totalmente en los 8 años del gobierno de Danilo, de esa rivalidad. Danilo le dio un gran apoyo a Hipólito. Leonel le dio de todo. Pero o sea hay un hecho importante en esa rivalidad, y es que cuando Leonel firma el pacto de las corbatas azules, que era con Miguel Vargas Maldonado, Miguel acababa de arrebatarle el partido a Hipólito y su grupo, lo votó a todo el PRD y tuvieron que formar el PRM. Pero ya quedó la rivalidad porque Leonel privilegió a Miguel Vargas Maldonado al punto que fue candidato Miguel Vargas Maldonado. Yo creo que es el mayor dolor de Hipólito. El mayor dolor de Hipólito fue esa alianza. Bueno, Hipólito tiene la derrota del 4, tiene la derrota del 12 y tiene en el 16 que con la cosa de Quirino debilitan a Leonel y pasa la reelección de Danilo. Sí. Pero Hipólito estaba con la reelección de Danilo para mí. Sí, pero Hipólito no se come en plato con Miguel Vargas. Entonces... No, Hipólito al revés. Danilo tiene resentimiento, Hipólito nunca lo tiene. Él lo abrazó como el aliado. El abrazo es intenso, es amoroso. Pero Danilo no va. Porque Hipólito dice lo que dice y se le olvida y va. Porque Hipólito actúa como un campesino que aunque haya habido un problema entre las dos familias, se murió uno, y se pone ahí, independientemente de todo. Esa es la vida. Danilo no puede hacer eso. Ahora, Balaguer también siempre fue a despedir sus rivales. O sea, en la política dominicana la rivalidad es algo que está ahí presente, para que usted sepa. Una pregunta, Andújar. En base a lo que usted nos acaba de narrar, la rivalidad entre Leonel e Hipólito, entonces, se inicia por Hipólito. Y quien alimenta esa enemistad y esa rivalidad es Hipólito. Hipólito todo el tiempo es el que hizo todas esas cosas que tú ves, que fue que elaboró las palabras. Aunque aparecen periodistas y expertos que también elaboraron cositas, porque elevaron el guardián del palacio, le pusieron en una, el mago del discurso, el señor de las obras, el académico presidente. Por lo que se ha dicho contra Leonel aquí es imprescindible, porque Leonel está situado por encima de todos. Eso tú lo puedes ver. ¿Por qué tú dices que Danilo Medina de alguna manera favoreció a Hipólito Mejía durante 8 años? El liderazgo de Danilo y el de Leonel se contravienen. Y en el PLD tuvieron compartido hasta el 12. Fue compartido. Pero en el 12 se bifurca. Entonces, mientras Danilo quiere ser presidente, lo es. Hipólito permite que Danilo llegue porque su grupo decidió atacar a Leonel y no a Danilo, y al final Danilo pasa. O sea, es increíble cuando Hipólito estaba colocado tan alto y cómo fue bajando hasta Danilo ganarle. Eso es para tú no creerlo. Estaban equivocados, tú ves. Entonces, ellos atacaban a Leonel. Hipólito tenía 22 puntos sobre la candidatura de Danilo. Uno iba subiendo. Y perdió esa gran ventaja. En 5 meses. En 5 meses uno subiendo, el otro bajando. Y Hipólito bajando muy lento, pero siempre bajando. Y llegó Danilo a 51, Hipólito. ¿Y según tú por qué pasó eso? Bueno, porque estaban equivocados, estaban atacando a Leonel. Leonel fue el que destruyó el Partido Reformista, Leonel fue el que destruyó el PRD. O sea, ese era el discurso de ellos. De todo el mundo. Entonces Hipólito era el que elaboraba las palabras. Una vez le dijo el señorito también. Sí. Su forma de ser le perjudicó, claramente. Bueno, ya tuviste. Leonel ganó 2 veces y en vez de pasar, Leonel gana por él y gana con Danilo. Pero en el 15, cuando él trae a Quirino, o sea, el Quirino que él protegió, que usaba vehículos militares para transportar drogas, ¿tú crees que es mentira? El Quirino que conecta el narco del sur con Santiago. El Quirino que Santiago fue un pueblo que no tuvo narcotráfico. Y Quirino lo reconoce y lo dice en todas las entrevistas que le hacen. Sí, o sea, entonces, mira,
el admitido, narco o sea, dominicano. Claro, porque él pagó también por eso. O sea, al final él fue juzgado en Estados El Unidos. narco dominicano, que usted oye toda la prepa que ustedes llegan hablando, surgió desde el Estado y está desde el Estado. Entonces es muy simple. El punto de droga que está cerca de Nicolás, el que está cerca de Yamel, el que está cerca del Freddy, No, ahí no hay droga. Por aquí En mi, no ba- hay. en mi barrio no hay droga. el que está cerca de Cookie. Para existir tiene que tener apoyo político, apoyo militar que va toda la semana a buscar dinero y apoyo de la comunidad. Si la comunidad no lo apoya, el punto se va de ahí y lo ponen en otro sitio. Para que tú sepas. Por los puntos, la droga está protegida por el Estado. Cuando la droga comienza a dar tumbe de verdad, que se pueden ver que es la autoridad, es el aeropuerto de Herrera, el puerto de Jaina. Los tumbes en un puerto y en un aeropuerto lo da la propia autoridad del Estado. ¿Tú ves? Se apodera. Balaguer permitió desde el día cero que los militares se unieran con los narcos, que lo atracaran y que le robaran. Entonces Balaguer a la justicia... pero, Andújar, escúchame, para que tú... Balaguer fue el primero. Entre el narcotráfico El y el primer Estado. ministro de la Fuerza Armada le robó a un narco aquí una vivienda. Óyeme, para que tú sepas que es Balaguer. Entonces Balaguer creó una figura llamada Quirino, que era la justicia sola. Quirino tenía como papel, llegaba un muchacho de Baní, un muchacho de un barrio, 20 años, se dormía, pero al militar y al dueño del avión liberado. Así fue del primer día. Y esa es la justicia que tú tienes hoy. La misma de Quirino. Aquí el militar sale suelto. El ajuste ese de la barraquita, ya están sueltos los policías. Ahí está Quirino vivo igualito. O sea, tú vives ese cuento, es Balaguer que lo deja. Entonces, cuando llega Antonio Guzmán, por primera vez someten un capo militar a la justicia y le ponen 3 añitos a Descartes Pérez porque era un tribunal militar. En ese tiempo no Cuando se extraditaba. tú coges los militares de ahora, en el caso Paya le echaron 30 años a los 3 militares que cabezaron y a los empresarios que estaban ahí, que había empresarios badilejo, le tiraron 30 para que tú sepas. Entonces, bueno, años. Ahora tú le echas la culpa a Balaguer de que exista narcotráfico no, desde el Estado. Balaguer es el que deja que los militares de Lo hoy. mismo, él hoy está diciendo que él ¿Quién da tubo en la frontera? Mira, con los haitianos y los dominicanos. Este front. ¿Por tú crees que es mentira? Es que la gente anda equivocado. Que tú eres que mentira que Froilán Ferry tenía protección militar con Balaguer. Totalmente tenía protección militar. Y el otro, el Cápsula, que era un narcotraficante continental, el más grande que había. Junior Cápsula. Ese mismo Figueroa. Todo. Figueroa Agosto. Sí. Junior Cápsula. Sí, Balaguer totalmente lo apoyó. Entonces, al él Dejando los apoyarlo, militares. Oye, ¿cómo es? Tú ves, usted estaba analizando aquí el muchacho ese de Veracruz. Boca Chica. Yo un día vine aquí y le dije a ustedes sí. que el cargo más importante en un pueblo de costa era ser regidor. Claro, eso no es. ¿Tú estás seguro? El cargo más importante para lo que quiere bregar con droga en Boca Chica es hacer seguridad del aeropuerto. Seguridad del puerto multicauceo. Ahí tiene toda la información. Y la gente en Montecristi, allá yo habrá que revisarlo un día. Se han ido 10.000 senadores, no, para que tú sepas, de la aduana. ¿Te tomaste tu medicamento? No, tú eres tú ¿Por que qué estás hablas de equivocado. gallo? Porque ya yo que he nombrado un paquete que se han ido con los narcos, para que tú sepas. Nadie lo está diciendo. Entonces, mira, la gente lo que quiere ser en Montecristi para bregar con drogas es entrar de seguridad del puerto. La gente lo que quiere en Jaina es eso. No meta ya yo en ese berenjenal. No, pero es que Andújar se está pasando. Balaguer, que fue el origen del narcotráfico. Sí, Balaguer es el origen. Andújar. Balaguer es el origen. ¿Tú te estás volviendo loco, Andújar? Con los militares es que los une. Es Balaguer que une el narco con los militares. con datos y estadísticas. Además, mira, Balaguer fue el único que negó una extradición a los Estados Unidos. ¿Tú Que te la Franklin negó. Franco. Sí, eres tú que no sabes. De Franklin Franco lo negó. ¿Pues sabes por qué lo negó? El suegro ¿Y de qué le costó César, eso? César ¿Sabes por qué lo Abusador. negó? Porque Franklin Franco tenía contacto con los militares, la policía y la iglesia católica. Y ¿Y Balaguer no actuaba así, la gente estaba contra los ¿Y qué militares. le costó eso? Nada, porque los Estados Unidos no lo desclasificaron ni dieron interpretación parcial. Balaguer era un monstruo, sabía manejar la política. Los militares lo dejó. Los primer tumbe aquí, directo a un narco, para robarle sus propiedades, se lo dieron a los hermanos Ramos en el ensayo Sama en el 69.
y los militares le quitaron propiedades y deportaban a los narcos allá en el pueblo tuyo, en Puerto Plata, en Samaná, para quitarle la cosa. Los militares están ligados al narco desde el día cero y es Balaguer que lo deja, para que tú sepas. Ok, entonces según lo que usted plantea, Andújar, Balaguer podríamos decir que fue quien sembró la semilla Según que Andújar. hoy ha dado el fruto que Sí. tenemos. Primero, se dejó a los militares unirse con ellos y nunca lo acusó. Y que cuando lo acusaron por alguna cosa, tenía un severino para que lo soltara. Ok. Entonces, en el ICANN y en casos Paya que aparecen militares condenados. ¿Cómo se relaciona esto que estamos hablando, Andújar, al tema de Hipólito y Leonel años más tarde? Bueno, es que Hipólito, siendo un gobierno que Quirino se desarrolló muy narco, quiso hacer creer que no, que el narco era Leonel. ¿Cuál sería la función? Entonces Leonel es que compra los tucanos, mi hija. Y Leonel es apoyado por los americanos en su O proceso. sea, que Leonel es el que Entonces, más Leonel, ha aportado al combate contra el con narco. una prueba real. Aquí nadie invirtió nada contra el narcotráfico o gobierno, solamente Leonel, que compró los tucanos. ¿Y sabes lo que fue que hicieron con Leonel? Decirle, Pero hubo corrupción ahí, ¿eh? pero si hay compra y hay obra, hay corrupción aquí siempre. Eso es gente que no lo cree. En Andújar. Trujillo acá, todo el gobierno que construye es un gobierno corrupto. ¿Cómo Todo así? Sí, porque la construcción es un 10% siempre. Oye, que eso es mentira. Eso es que Yamel cree que no. Sí. No, eso es normal en la vida de este país. Tú estás comprando, tú tienes una comisión. Andújar, Hay una comisiones, pregunta. sí. Una pregunta. En este proceso, en esta coyuntura Sí. de hoy ya, ¿verdad? Venimos del pasado Sí. y llegamos a las elecciones del 28. Sí, yo iba para allá. ¿Cuál podría ser el papel de Hipólito Ujú. en los vínculos que tiene con Danilo Medina? ¿Podría tratar de sonsacarlo para que Danilo haga una alianza con el PRM? ¿Podría Leonel salir perjudicado de alguna acción de Hipólito? O sea, ¿cómo tú ves esa coyuntura? La historia de Danilo e Hipólito es de unidad y de hacer lo mismo. O sea, modificaron la constitución para reelegirse los dos. Cuando tú lo coges y lo pones en perspectiva, ellos son idénticos en su actuación. Y Danilo, recuérdate que Hipólito era el líder del campo. Cuando pasó el gobierno de Danilo, ¿quién es el líder del campo? Es Danilo, no es Hipólito, porque ustedes sepan. Ujú. Ya. Disculpe, entonces ustedes dos, según ustedes, Sí. Hipólito y Danilo harán un pacto para No tumbar... pueden a- hacerlo. Ellos tienen un pacto Podrían hacerlo. Entonces el PLD no es eventualmente. oposición, es solo para yo enterarme. No. Es No, que, no. Eso es lo que ustedes están hablando. Déjame, ya. Tú y Freddy, No, yo te voy a decir ahora. que porque Danilo y Hipólito lo que- se van a juntar para ir en contra de Leonel, pero... Mira, De que son Están grandes, juntos. grandes amigos. no se van a juntar, están juntos. Mira, están juntos. No se han separado. están juntos todo el tiempo. ¿Tú pero- sabías que el PLD no es oposición? No, Según no, Freddy, No, no. el dólar El Andújar. PLD es oposición. Yo Ya. analicé temprano el Mira. papel del PLD como oposición. Mira, Hipólito, igual que Balaguer, creía que nadie podría, ¿verdad? Ujú. Ser en el PRD. Ya. O sea, Hipólito, el PRD, no había sustituto de él, entonces se impone. Eso mismo se ha creído de Danilo. Hipólito, la cuestión de... Hipólito nunca nombró a nadie intelectual, igual que Danilo, para que tú sepas. Hipólito apoya la reelección de Amable. Bueno, siempre ellos han actuado igual. Es en paralelo que actúan. Entonces, mira, que Danilo y Hipólito no coincidan, yo no me sorprende. Digo, me sorprendería. Lo que yo veo que pueden coincidir. Porque la actuación de ellos es esa. Quirino fueron ellos dos. Uno hablando y el otro sin hablar. Entonces esa es la vida que tú tienes. Entonces, la realidad política tú tienes que verla como es para poder crecer en esta cuestión. La corrupción, donde hay obra, hay corrupción. Donde Pero hay tú compra, hay entiendes que si el corrupción. PLD no es oposición, es el fin y el final del PLD. ¿Tú no entiendes ese tema? Sí, el PLD se está muriendo. Claro. Yo le dije a usted, está cerrando Hace su ciclo. tiempo que- Y que el cierre del ciclo del PLD, el PLD vive la agonía de pasar de Es un que tú estás partido... planteando que el PLD es una oposición falsa. El- Andújar. No. Pues tú hablando de que Andújar. los dos líderes, No. Hipólito y Danilo son... El PLD está ¿De qué tú me estás creciendo, hablando Andújar. a mí? Entonces yo Mira, mejor que lo que está haciendo el PLD. crecimiento del PLD está PLD, creciendo. el crecimiento del PLD puede ser momentáneo. El día que lleguen las elecciones, ese partido no va a crecer. Pero yo estaba ayer viendo un acto de Santo Domingo Norte. ¿Qué estaba pasando? Que uno de los regidores que estaba ahí se estaba yendo para la Fuerza del Pueblo. ¿Tú me vas a decir a mí que un partido va a crecer yéndose los cargos electivos?
Eso da más cuento de una encuesta que la puede hacer cualquiera. Y una pregunta. Entonces, mírame, el PLD sacó 37 y después cuando volvió sacó 10. Y ahora lo que parece ser es que se va a caer. Ahora, si hacen una reforma constitucional y ponen a Danilo, que dice que lo van a poner, puede sacar más de 10. Pero para. El PLD lleva una agonía Andújar, pero de dame un partido segundo. ¿Tú estás mayoritario hablando ahora de que minoritario. Danilo Medina es el próximo candidato del PLD? No, están diciendo que van a hacer una reforma. Y Sí, Abinader del PRM. si van a perder los dos, si hacen la reforma. Pero óyeme lo que te voy a explicar. Mami, dame la Sí. cita con la doctora Itze, porfa. Sí, cuando salga de aquí. No, eres tú que no tienes que ponerte en la realidad de la política. Es que tú crees que hoy puede haber un discurso anticorrupción para ganar unas elecciones. A ti te gusta el show, ¿eh? ¿Cómo así, Andújar? No, porque ¿por qué ganó Luis? El discurso anticorrupción. Y hoy él puede hacer eso. No, no Él puede no hacer puede. eso. Es bueno. No tiene calidad moral. Pero según el tú, él discurso- vuelve a ganar, Nelson, pero Abinader. espérate. No va a ganar. Yo no he dicho que Abinader va a ganar. Abinader no va a ganar aquí las elecciones. ¿A quién usted le ve más posibilidades? Vuelve Leonel y vuelve perdonado, traído como insustituible. Vuelve Leonel sin la ayuda del PLD. ¡Vuelve, Leonel! Vuelve Leonel. Así no como volvió Balaguer. Sin la ayuda del Cuando PLD. uno hizo un gobierno malo, Salvador de Blanco volvió. Lo que pasa es que hay Danilo no está en el foco ahora mismo para subir a Leonel. Lo que pasa es que hay Danilo su actuación es para ver cómo lo apea. Entonces, Leonel está creciendo para eso, Vuelvo para a ir. Kinder, vuelvo a Kinder. hay dos- Tiene que ir a Kinder Sí, no voy a volver para a Kinder, entender la tranquilo. política. hay Me dos- hablé con mi mamá ahora. Sí, Con la tiene salud. que ir a Kinder para entenderla y para creerte que la gente vota, que la gente va a votar y que por, ¿cómo se llama Carlos Peña? Y que porque tiene un discurso ¿Qué tienes tú en antihaitiano. contra de Carlos Peña? No, ¿Cuál pa- es tu problema con Carlos Tiene- Peña? Todo el que ha tenido aquí discurso antihaitiano y anticorrupción no ha llegado a 100,000 votos. ¿Por Tiene qué? buen discurso. Porque este país al final lo vota. Los vinchos el discurso era antihaitiano y anticorrupción. ¿Y qué pasó? No llegaron a 40,000. Sí, pero la situación No, pero para que estaba escúchame, como en la escúchame. actualidad, La ¿eh? política dominicana es una falsedad. La gente no cree en eso. Ese de que el cobrador va a sacar 200, no lo va a sacar. Tú tienes una historia de Pero la tú tienes un política. problema con todos los candidatos independientes. Has hablado mal de Ramfi, de Roque, de todo el mundo. Nelson. ¿Cuál es No, su no, problema? estoy diciendo que el discurso antihaitiano no tiene voto. Para que tú sepas, ni el discurso no lo tiene. La política no ha dado nunca voto. Que de repente la gente ahora va a ser antihaitiana. Que se froguen antihaitianos. Mira, muchachos, lo que están dándole tumbe a ¿Tú los no haitianos. crees con la droga. posibilidad de que se forme un amplio frente opositor que enfrente al gobierno, como un solo bloque? Debería haber un líder que simbolizara la renovación del país. Que tendría nada más que ser Leonel. No. Que debería haber el Leonel del 2010 debería estar hoy y no está. Ok. No está. Entonces, bueno, este país no tiene un líder que simbolice reformas y cambios para el país. No tiene ese líder gracias a gente como ustedes que No. viven hablando de los mismos líderes de 90,000 años. No, Gracias espérate. a gente como tú. Espérate. Que aquí no va a surgir nunca un líder nuevo. No. Él está hablando de la Omar lo realidad. destruyen porque es que Omar es un muchacho, Omar es un chiquitico, Omar es tomar lo otro. No, es que Omar no se ve con esa batería, para que tú sepas. No se ve con la batería de Leonel. Entonces, bueno, esa situación que yo te estoy diciendo a ti, la política aquí es real. Tranquilo, yo te voy a llevar la gran verdad, No, Yamel Castro. eres tú que no tranquilo. sabías, eres tú Te que voy no a llevar la sabías. gran verdad para que tú me respondas eso allá en el Señores, programa. oigan algo, oigan Eso algo. que tú estás oyendo ahí, mira, esa es la política dominicana. Sí, Dile cuál es la gran Nelson verdad. y audiencia, de lo que Andújar está hablando es de los datos. Andújar se sienta a hacer un análisis de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. No es que Andújar está diciendo que no voten por fulano, ni que los candidatos nuevos, ni que los partidos nuevos. Andújar, yo lo entiendo lo que usted está diciendo. pero- Y lo fuerte es que lo que Andújar ha dicho se ha cumplido. Sí. Es una nueva